Bueno, hermanos, vamos a continuar con la serie que iniciamos la semana pasada, que le he titulado El hombre, su pecado y salvación. Hoy vamos al tema número 2, y el tema que vamos a ver hoy, hermanos, es la condición del hombre. ¿Cuál es la condición del hombre? ¿Cómo está el hombre delante de Dios en este caso? Hoy, lo que vamos a hablar hoy, lo que vamos a ministrar hoy, la mayoría de personas en el mundo no entienden esto que voy a enseñar hoy. Solamente la iglesia o nosotros, a través de su palabra, es que podemos entender cuál es la condición del hombre en este caso, porque vamos a ver que la condición del hombre es una condición caída en este caso. Y eso es lo que vamos a estar viendo en este día. La semana pasada lo que vimos fue qué es el hombre. Hoy vamos a ver qué es la condición del hombre. Hermanos, pero para poder entender cuál es la condición del hombre, tenemos que ir al origen de la creación del hombre, que es en Génesis, en este caso, donde podemos ver no solo que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, como lo vimos la semana pasada, sino que también el hombre tenía una relación personal con Dios, en un estado que podríamos llamar un estado de santidad e inocencia. Cuando Dios crea al hombre, Él lo pone en el huerto del Edén, pero el hombre era inocente, el hombre no tenía pecado, el hombre no había pecado todavía, y el hombre tenía una relación personal con Dios, donde el hombre hablaba con Dios, Dios hablaba con el hombre y no había ningún problema. A tal punto de la inocencia del hombre, de que la Biblia dice que ambos estaban desnudos, Adán y Eva, y no había ningún problema, porque la condición de ellos era de tal inocencia, sin pecado, sin malicia, que a ellos no les preocupaba, en este caso, el estar desnudos. Ellos podían conversar con Dios, Dios conversaba con ellos en un Edén, en el jardín del Edén, el huerto del Edén. Hermanos, aquello era, podríamos decirlo, todo felicidad, todo era bueno, las cosechas que habían para ellos poder comer, todo era una bendición, como dice la palabra, porque todo lo que Dios había creado era bueno, y aun cuando crea al hombre dice que era bueno en gran manera. Cuando Dios crea al hombre, que vimos que es la corona de la creación, el ser humano, porque Dios nos crea a imagen y semejanza de nuestro Dios. Pero llega un momento de la historia, hermanos, donde esa santidad e inocencia cambia con la desobediencia del hombre por su pecado. Algo que se conoce como la caída del hombre. Y vamos a ir a Génesis capítulo 3, del 1 al 13, y luego del 22 al 24, y vamos a ver, hermanos, cómo el escenario cambia, la condición en la cual vivían Adán y Eva, en este caso, cambia su condición, su relación con Dios en el lugar donde ellos habitaban, donde ellos vivían. Todo eso cambia, y vamos a verlo por la palabra en Génesis 3, del 1 al 13. Amén, iglesia. Es el primer libro de la Biblia. Dice Génesis 3, del 1 al 13. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí viene el primer mandamiento, por decirlo de esta forma, que Dios le da al hombre, y era: no coma de este fruto, de este árbol que es del conocimiento del bien y del mal. Era la única orden, el único mandamiento que el hombre tenía, que Dios le había dado, y por lo demás el hombre, en su estado de inocencia, podía caminar libremente, hablar con Dios, disfrutar de todo lo que Dios había creado. Versículo 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Aquí entra esta serpiente
que todos entendemos que la Biblia lo muestra como Satanás, representando a Satanás, la serpiente en ese momento en el huerto del Edén. Dice el verso 5, dice, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Recuerden que el estado era de inocencia. Si ellos probaban de este fruto, ellos iban a conocer el bien y el mal. O sea, el estado de inocencia iba a perderse. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, o sea, empezaron a tapar su desnudez. La inocencia, la santidad en la cual ellos vivían, se terminó, cayó en ese momento. Verso 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahora se pierde también la relación entre Dios y el hombre, donde ahora el hombre se esconde de Dios, donde el hombre, hermanos, le da la espalda a Dios de alguna manera y ahora no quiere nada con Dios. Cuando antes era normal de que ellos hablaran con Dios, Dios con ellos, ahora ellos se esconden de la presencia de Dios. Verso 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Vamos al verso 22 al 24. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra en que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hermanos, aquí esto que acabamos de leer se conoce como la caída del hombre. El hombre, Dios le da un mandamiento en aquel deleite, en aquella relación que tenía de santidad e inocencia, y el hombre peca contra Dios. El hombre desobedece a Dios y ahí viene la caída del hombre en su pecado o por su pecado. Por causa de esta caída, hermanos, el hombre en el pecado, la imagen de Dios ahora, recuerden que Dios lo había creado a imagen y semejanza de Él. Ahora la imagen de Dios ha sido distorsionada o torcida. La imagen con la cual Dios creó al hombre. Vimos la semana pasada donde el hombre tiene atributos o tenemos atributos comunicables que Dios tiene y nos ha dado a nosotros, y uno de ellos era santidad. Dios es santo. Y Dios le da santidad al hombre, pero ahora esa santidad es distorsionada, es caída por causa del pecado. Se ha perdido porque ha sido distorsionada y ha sido corrompida ahora la santidad del hombre. En este caso, el hombre pasa de ser
valga la redundancia, un ser espiritual, un ser que hablaba con Dios, que conocía a Dios, que tenía una relación con Dios, que no tenía malicia, a ser un hombre ahora caído en su pecado, donde se esconde de Dios, donde conoce que ahora está desnudo, hay malicia en su vida, y entonces ahora no quiere nada con Dios, y Dios tiene que expulsar al hombre de aquel lugar que era perfecto. En una condición ahora ya distorsionada, torcida por el pecado. De ahí en adelante, hermanos, el hombre es ahora una mezcla de dignidad y depravación, porque todavía tenemos esa imagen de Dios, pero ya distorsionada, torcida, en este caso. Entonces, de ahí en adelante hay una mezcla de dignidad y depravación. El hombre es capaz de hacer mucho bien, actos de bondad. Yo no sé si usted ve, hay gente que se preocupa por hacer cosas buenas. No sé si usted lo ha visto. En este caso, al punto de que hay algunos que afirman que el hombre es bueno por naturaleza, que el hombre es bueno porque hacemos buenas obras, hacemos cosas buenas. Entonces algunos afirman que el hombre es bueno, pero recuerden que a causa de la caída, ahora está distorsionado, en este caso, la imagen de Dios en el hombre. Porque el hombre, a pesar de que es capaz de hacer cosas buenas, también el hombre es capaz de hacer cosas horrendas y terribles. No solamente de hacer cosas buenas, sino también de hacer cosas horrendas y terribles. Y voy a enumerar algunas de ellas, que muchos de nosotros nos quedamos asustados tal vez, pero esa es la realidad del hombre. Voy a enumerar algunas de ellas. Por ejemplo, una madre que mata a su propio hijo. Y acabamos de ver inclusive cómo hay un movimiento feminista donde están pidiendo y celebrando el aborto. Yo no sé cuántos pudieron ver eso. Oigan, mujeres haciendo fiesta. Creo que en Argentina, porque se aprobó el aborto. Oiga, pero era fiesta, literalmente una fiesta. ¿Quién se podría imaginar o se puede imaginar que una madre celebre tal cosa de decir, celebro que hoy puedo matar a mi hijo sin ningún problema? Wow. Muchos de nosotros podríamos decir, pero ni un animal hace eso. Bueno, para que tengan la idea de cómo está distorsionada la imagen de Dios en el hombre y está torcida en este caso, donde una madre puede matar a un hijo y también a viceversa, donde hoy hijos han matado a sus padres. Hace unos días pasó un acontecimiento de un muchacho que mató a su mamá para poder cobrar la indemnización que tenía, y lo que no se daba cuenta era que la indemnización era prácticamente solo para cubrir el funeral de la mamá. Yo no sé cuántos se dieron cuenta de eso. Eso hace unos días atrás, no sé, un mes y medio, una cosa así. Y uno dice, qué increíble, o sea, ¿usted sabe un hijo matar a su propia mamá solo por eso? ¿Por dinero? Pues esa es la realidad del ser humano. El ser humano puede hacer cosas buenas, pero también puede hacer cosas horrendas. No solamente eso, también encontramos historias de abuelos abusando de su propia nieta o nieto. Un abuelo que es lo más cercano, lo que yo todavía no tengo la experiencia de ser abuelo, pero los que ya lo son me dicen que no hay amor más grande que el de el abuelo o la abuela hacia un nieto o nieta. Dicen que es algo increíble. Mi esposa y yo no hemos tenido todavía ese privilegio, pero he oído a muchos decir, y cuando uno oye eso y escucha de que un abuelo abusó sexualmente de su hija, de su nieta, de su nieto, uno dice, pero ¿cómo? Esa es la realidad del ser humano.
por la condición caída que tiene. Otro caso es donde hay padres que han abusado de sus propios hijos sexualmente. Un padre abusando de su hija, abusando de su hijo sexualmente, su propio papá. Wow. Esa es la realidad del hombre. Otra condición, también otro ejemplo es un extraño, una persona que abusa de un niño o niña, y ojo a esto, de pocos meses o inclusive años. Hemos oído de gente que abusa niñas que tienen tal vez 6 meses, 7 meses de nacida, 1 año, año y medio de nacida. ¿Cómo puede estar el hombre depravado de verdad para hacer tal cosa? Pero esa es realmente la condición del hombre. El hombre puede hacer cosas muy buenas, pero también puede hacer cosas atroces. Personas que maltratan animales de una forma también pues fuera de lo normal, e inclusive teniendo relaciones sexuales con animales. Hace unos años, creo, es de eso, un hombre muere asfixiado porque él estaba teniendo relaciones sexuales con una pitón, con una serpiente, y la serpiente se le enrolla y lo termina asfixiando, ahorcándolo. Hermanos, esto es una realidad. Y hoy en día, inclusive, hay personas que se casan con animales. Esa es la depravación del hombre, esa es la realidad de lo que pasó luego de la caída del hombre, de aquel estado de inocencia, de santidad, de relación con Dios. Y cuando Dios tiene que expulsar al hombre del paraíso, del Edén, la realidad del hombre había cambiado completamente. Completamente, al punto que al poco tiempo, según la historia bíblica, ¿se acuerdan la historia de Caín y Abel? Ahora su hermano atenta contra la vida de su propio hermano y lo mata por celos. Ya esa era la condición del hombre ya pecador. Ya había maldad en su corazón, ya había algo que había perdido en la caída, en este caso. Como consecuencia de la caída, el hombre ahora está en una condición de separado de Dios. Su imagen ha sido distorsionada y depravada, como también nos muestra, y es lo que vamos a ver, la palabra de Dios. Les dije al principio, hermanos, que lo que vamos a hablar hoy, el mundo no lo entiende. Solo el creyente, solo el cristiano, por medio de la palabra, puede entender esa verdad, esa realidad de cuál es la condición del hombre. Condición, hermanos, en la cual usted y yo también estábamos, y que Dios viene a rescatarnos. Pero esa es la condición, y vamos a ver qué nos muestra la Biblia de cuál es la condición del hombre para hacer todas estas cosas, y más todavía lo que hemos hablado ahorita como ejemplos. Que puede decir uno se queda espantado, pero es una realidad. La primera condición de la caída del hombre, de cuál es su condición, es que el hombre es malvado y perverso. El hombre es malvado y perverso. Eso es el hombre. Vamos a verlo en Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis 6, 5. De ahí en adelante empieza la maldad de los hombres. Y ve lo que dice la palabra en Génesis 6, 5. Dice la Biblia, y vio Jehová que la maldad de los hombres, oigan, era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento, de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal, no lo bueno, sino lo malo. Vea lo que dice también Génesis 8:21.
Génesis 8:21 dice, y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Eso es después del diluvio. Porque el intento del corazón del hombre, oigan esto, es malo. Desde su juventud, hay otras Biblias que traducen desde su niñez. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Dios tiene, hermanos, que erradicar la humanidad por tanta maldad que hay, pero recuerden que ahí quedan vivos Noé y su familia, y ahí sigue la depravación, ahí sigue la imagen torcida por medio de Noé. Recuerden que es lo primero que Noé hace, embriagarse. Y estando borracho llega un hijo y descubre su desnudez, que estudiando a fondo la palabra parece que el haber descubierto la desnudez de su padre fue que tuvo relaciones con su papá, estando borracho. Ahí sigue la depravación del hombre. El hombre es malvado y perverso. Ve lo que dice Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Está después de Salmos, para adelante, Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Hermanos, lo que hay en el corazón del hombre es malo, al punto de que por eso, hermanos, nosotros vemos que hacen cosas atroces. Y para no ir muy largo, hermanos, antes nosotros víamos que la gente hacía cosas malas en otros países. Uno se daba cuenta. Yo no sé cuántos se enteraron, ¿verdad? Acá, muy cerca donde nosotros, ya hay 2 casos donde han encontrado a 2 personas que primero les han disparado y luego las queman. Eso solo se veía en otros países. Hoy lo vemos acá cerca de nosotros. Esa es la realidad del ser humano. Es lo que dice Jeremías 17:9. Dice la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Leamos el día. Yo Jehová escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra. Entonces Jeremías está diciendo que el corazón del hombre es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce. Hermanos, Dios conoce la condición del hombre. El hombre es malo, es perverso. Nosotros vemos a veces un abuelo cariñoso, un hombre cariñoso, un hombre bueno, hermanos, y cuando usted se da cuenta, nada más oye la noticia que fulano hizo algo atroz. Y alguien dice, pero ¿cómo? ¿Cómo esa persona, si yo lo conocía y era una buena persona? Bueno, pues eso es lo que la Biblia nos muestra y es la realidad. El hombre es malo, malvado, perverso. Segundo, todo esto, hermanos, es la condición del hombre luego de la caída. El corazón del hombre, hermanos, es de piedra. Hermanos, el corazón del hombre es de piedra. Ahora, debemos de entender esta palabra de piedra que es en un sentido figurado, ¿verdad? No como una señora una vez que ella creía que realmente el corazón del hombre era de piedra. No, lo que la Biblia habla es en sentido figurado. Cuando habla de que el corazón del hombre es de piedra, está hablando que el corazón del hombre es duro. Y es que hay que tener corazón de piedra para violar a una niña, para matar a alguien, para abusar de alguien, para matar a su propia mamá, a su propio hijo. Tiene que tener un corazón de piedra, no hay otra explicación. Yo no sé a cuánto les ha pasado, hermanos, a mí, oiga, me cuesta hasta matar una gallina. Pero la Biblia habla de que el corazón del hombre es de piedra. Eso lo dice en Ezequiel capítulo 11, versículo 19.
Ezequiel, ahí de Jeremías, donde estábamos para adelante, sigue Ezequiel. Ezequiel capítulo 11. Versículo 19, 11:19 dice la palabra. ¿Lo tenemos? Dice 11:19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré, oigan lo que dice el Señor, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Hermanos, Dios está diciendo que Él va a quitar el corazón del hombre que es de piedra. Acabamos de leer en Jeremías de que Dios es el que conoce el corazón del hombre. Y ahora en Ezequiel Él dice que Él es el único que puede quitar el corazón de piedra para convertirlo en un corazón de carne. Esa es la obra que hace Dios en una persona, en un creyente. Él cambia el corazón de piedra en un corazón de carne. Por eso, hermanos, puede ser alguien que haya sido un asesino, un violador. Y si ese hombre acepta a Cristo y reconoce a Cristo como Señor y Salvador de su vida, abraza el Evangelio, su vida es cambiada. Porque Él dice, yo quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Eso es lo que hace Dios. Solamente Dios lo puede hacer. Entonces el hombre tiene corazón de piedra. El hombre también en la caída, su condición, hermanos, es que él está muerto. Él está muerto. Y vuelvo otra vez a insistir con esto, hermanos. El mundo de afuera esto no lo entiende. Solo nosotros por medio de su palabra. Pero el hombre sin Dios está muerto. Y cualquiera puede decir, pero ¿cómo muerto si yo estoy más vivo que nunca? Vea, yo ando en parrandas, yo ando en fiesta, yo ando disfrutando la vida, yo estoy más vivo que nunca. La Biblia dice, Dios dice que está muerto. Ve lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2. Versículo 1. La gente del mundo cree que estar vivo es disfrutar la vida cuando no entienden su condición. Porque según la palabra es que está muerto. Dice Efesios capítulo 2 versículo 1, dice, y Él, hablando de Cristo, y Él os dio vida a vosotros, oigan. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estabais muertos. Un creyente, hermanos, Dios le da vida porque estaba muerto. Están muertos, sin Cristo están muertos. Yo siempre el ejemplo que pongo en esto, hermano, yo no sé cuántos han visto películas de zombies. Donde son muertos vivientes. Esos son los zombies. Y tal vez suena extraño lo que voy a decir, pero un hombre, una persona en el mundo sin Cristo es un zombie, es un muerto viviente. Él está muerto. ¿Ustedes saben que los zombies no se dan cuenta que están muertos? Según en las películas, pues igualmente el mundo no se da cuenta que están muertos. Ve lo que dice también la palabra en Colosenses 2:13 en relación a los muertos. Colosenses capítulo 2, verso 13. Dice la palabra, y a vosotros estando otra vez muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida otra vez, juntamente con Él, con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Hermanos, nosotros estábamos muertos. Estábamos muertos. Solo un nacido de nuevo
Un creyente de verdad entiende que realmente estaba muerto, aunque anduviera, hermano, de fiesta en fiesta y diciendo que vivía la vida, que la vida era lo mejor. Cuando viene a Cristo se da cuenta de que estaba muerto. Porque es lo que la palabra enseña. Por eso, hermanos, hay un pasaje en Mateo capítulo 8 donde Jesús, hablando de una persona que quería seguirle, vea lo que le dice Jesús en Mateo capítulo 8 del 21 y 22 de Mateo capítulo 8. Mateo, ojalá que todos lo tengan. Mateo, primer evangelio del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 8 del 21 al 22. Dice la palabra, y otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Oiga lo que le dijo a este hombre, Jesús, yo quiero que usted, porque era de alguien que quería seguirlo a él, y él le dice, Señor, yo te voy a seguir, pero deja primero que vaya y entierre a mi padre. No dice la Biblia de que había muerto, pero el padre muere, y él le dice, déjame que vaya a enterrar a mi padre. Mira lo que dice el 22, y Jesús le dijo, sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Wow. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Usted sígueme. Entendemos por la palabra que Jesús dice, yo soy la vida. Él es la vida. En primera de Juan creo que es que dice que el que tiene el Hijo tiene la vida. Él es la vida y fuera de Cristo no hay vida. Y este hombre le dice, deja que vaya a enterrar a mi padre. Y él le dice, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Una vez me tocó ir a predicar a un funeral y yo hablé de este pasaje. Y al final se me arrima un hombre y me dice, yo quiero que usted me explique eso. Hermanos, qué difícil es decirle a un muerto lo que Jesús está enseñando ahí, de que los muertos entierren a sus muertos. Aquellos que no hayan entregado su vida a Cristo están muertos. Esa es la condición del hombre. Está muerto. Aunque el hombre no lo sepa y no lo entienda, él está muerto. Además de que el hombre está muerto según la condición de lo que dice la palabra de Dios, también el hombre es ciego, está ciego. Él no puede ver, él no puede entender. Él está ciego. Ve lo que dice 2 de Corintios 4:4. El hombre es ciego. Esa es la condición del hombre. Hermanos, vamos a hablarlo de una forma tal vez un poco cruel, pero hermanos, un ciego no sabe para dónde va. Él no ve, él no sabe para dónde va. Ve lo que dice 2 de Corintios 4:4. Dice así: en los cuales el Dios, vea que esa palabra Dios viene en minúscula, hablando del Dios de este mundo, dice que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La condición del hombre sin Cristo es que él está ciego, el hombre no puede ver, él no puede percibirse, él no sabe para dónde va. El hombre, hermanos, en el mundo no sabe de que él va a morir un día, él no se percibe de eso y que hay una condenación eterna esperándole. Porque él está ciego, él no sabe esto, su entendimiento está oscuro, él no lo entiende, él no sabe esto. Hermanos, por eso el Evangelio choca tanto con el incrédulo. Él está muerto, él está ciego, su corazón es de piedra, él es malvado, él es perverso, él no quiere nada con Dios. Así como habla en Edén, él se esconde de Dios, él no quiere nada con Dios.
Esa es la verdadera condición del hombre, del ser humano. Esa es la condición del hombre. Eso nos muestra la palabra. Cuando habla de que es ciego también en San Juan capítulo 8, versículo 12. Hablando Jesús con los fariseos en un momento, vea lo que Él dice. Y otra vez les habló Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas. Hermano, una persona sin Cristo, él anda en tinieblas, él anda en oscuridad, él está ciego, él no sabe, él no percibe. Él se deleita en su pecado, él ama el pecado y él cree que eso es bueno. Lo que él hace es sentarse en una cantina a tomar. Él cree que es bueno lo que él hace de tener tantas queridas. Él cree que eso es bueno, mentir, robar, todo eso él lo ve como bueno. Él ve, hermanos, que todo lo que él hace es bueno, de que él se siente bien, se siente satisfecho por lo que hace en su pecado, cuando él no entiende porque él está ciego. Él no puede entender cuál es su condición. Y su condición, según la Biblia, es que él es ciego y solo Cristo le puede dar luz para saber y poder ver, hermanos, qué es el pecado. Solo los cristianos podemos ver el pecado tal y como es. Eso es pecado, eso está mal, porque tenemos luz, hermano, y usted lo experimenta en la noche. Solo con luz usted puede ver qué es lo que usted escucha o qué es lo que hay. Es con luz. Si no hay luz, usted no puede verlo. El hombre en su pecado cree estar bien, pero porque él no lo puede ver, él está ciego. El hombre en su condición es que él está perdido también. Él está perdido. Eso lo enseña la palabra, él está perdido. Vamos a ver Isaías 53:6, Antiguo Testamento. En Isaías la Biblia nos muestra una verdad, hermanos, si todos estamos metidos en ese mismo saco, en ese mismo canasto. Dice Isaías 53, versículo 6, dice la palabra, y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y lo que yo quiero que veamos es la primera parte. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos nos perdimos. Como una oveja que se pierde, que es el ejemplo que pone Cristo. De una oveja, todos hemos sido ovejas perdidas. El hombre sin Dios, su condición es, él está perdido. Hermanos, nosotros usamos una frase, y siempre lo he dicho, es una frase mal dicha, mal usada, pero la usamos. Todos le decimos a alguna persona en la vida, le hemos dicho, busque a Dios. Busque a Dios. Hermanos, esa frase está mal, es al revés. Dios no está perdido. Hermanos, el que está perdido soy yo, nosotros. El hombre sin Cristo está perdido. Todos nos descarriamos como ovejas, nos perdimos. Todos, absolutamente todos. El hombre está perdido. Entonces, si el hombre está perdido, hermano, la pregunta es, ¿cómo va a encontrar el camino? Está perdido, está ciego, está muerto, su corazón es de piedra, es malvado, es perverso. Ve lo que dice la palabra en Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas capítulo 19, versículo 10, hermanos.
Dice la palabra, habla el Señor Jesucristo en el 19:10, dice, porque el Hijo del Hombre, y ese es Cristo, es nuestro Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre, hermanos, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, el hombre está perdido sin Cristo y solo Cristo puede rescatarlo y volverle al camino. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, yo era perdido, pero fui hallado por Él. Él me encontró. Yo no busqué a Cristo. Cristo me buscó y me encontró. Todo aquel, hermanos, que le ha abierto su corazón a Cristo es porque Cristo lo buscó y lo encontró. Dios no está perdido. El hombre sin Dios está perdido. Y solo Cristo puede sacarlo de ahí. El hombre ahora en su condición, hermano, no solamente es ciego y está perdido, sino que él es aborrecedor de Dios. Él no quiere nada con Dios. Hermanos, ¿cuántos de nosotros o cuántos de ustedes le han caído mal a alguien por hablarle de Dios? Caemos mal. Porque el hombre aborrece a Dios, él no quiere nada con Dios. Usted puede hablarle, hermanos, de todo lo que usted quiera. De fútbol, de política, de fiesta. Háblele lo que usted quiera, hermano, y no hay ningún problema. Empiece a hablarle del Señor. Y ahí hay problemas. El hombre aborrece a Dios, el hombre no quiere nada con Dios, esa es su condición. Hermanos, si esto suena difícil de creer, pero esa es la realidad de la condición, ¿por qué cree usted, hermanos, que es más fácil llenar un estadio que llenar una iglesia? Es más fácil llenar una cantina que llenar una iglesia. Es más fácil llenar, hermanos, un prostíbulo que llenar una iglesia. Porque el hombre corre hacia su pecado y corre hacia lo que él ama y le agrada. Pero si él aborrece a Dios, lo que él menos quiere buscar es una iglesia. Lo que el hombre menos quiere buscar es alguien que le confronte con su pecado y le hable de parte de Dios, porque él no quiere nada con Dios. Vea cómo lo dice Romanos capítulo 1, versículo 30. Romanos capítulo 1, versículo 30. Dice la palabra en Romanos 1:30, hablando una lista de los hombres, de cómo son los hombres. Dice, son murmuradores, detractores y, ojo a este, aborrecedores de Dios. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Pero yo quiero quedarme con esta. Dice que el hombre es aborrecedor de Dios. El hombre aborrece a Dios. El hombre no quiere nada con Dios. Y yo creo que la palabra está por demás explicarla lo que significa aborrecer. Aborrecedores de Dios. Alguien que aborrece algo es alguien que no soporta que le hablen del fulano, no soporta que le hablen de eso porque él aborrece eso. Pues la Biblia dice que el hombre en su condición ahora aborrece a Dios, es aborrecedor de Dios, él no quiere nada con Dios. Hermanos, y al igual que en el tiempo de Noé, hermanos, la historia se vuelve a repetir porque hoy hay solo maldad y cada vez más el hombre aborrece a Dios y a su palabra. Cada vez más el hombre aborrece a Dios y su palabra. Hermanos, cada vez es más difícil ver gente consagrada. Cada vez más difícil ver gente que realmente ame a Dios, que sirva a Dios, que honre a Dios, aún en la misma iglesia de Cristo. Cada vez es más difícil.
¿Cuánta razón tiene la palabra cuando dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará? Y es que la maldad va en aumento, esa es la realidad del hombre, pero también el hombre quiere cada vez menos acercarse a Dios, cada vez es más difícil. Y vuelvo a meter el dedo en la llaga, hermano, la gran excusa de este tiempo es la bendita pandemia. Pero la palabra me enseña que el corazón del hombre es duro. El corazón del hombre, hermano, aborrece a Dios. ¿Por qué le cuesta tanto al hombre buscar a Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Será que todavía el corazón no ha sido regenerado en un corazón de carne? Y entender la obra de Cristo hecha en la cruz del Calvario por su iglesia, por su pueblo. Porque el hombre aborrece a Dios, y no solamente aborrece a Dios, la Biblia dice que el hombre es enemigo de Dios también. Aborrece a Dios y es enemigo de Dios. Eso lo dice en Romanos 5:10. Dice la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué dice la Biblia que éramos? Siendo enemigos de Dios. El hombre es enemigo de Dios. Otra vez volvamos al Edén. Dios hablaba con Adán y Eva, ellos tenían una relación, conversaban, cometen pecado y ahora se esconden de Dios. El hombre en su condición caída es enemigo de Dios. Colosenses 1:21 también nos dice esto. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Hermanos, éramos enemigos de Dios. Una persona sin Cristo es enemiga de Dios. Anda en enemistad con Dios. Recuerden, Dios tiene que expulsarlo del paraíso. Ahí hay una enemistad, ahí hay un problema. No quiere nada con Dios. Es enemigo de Dios. Por eso, hermanos, vuelvo a insistir, lo más difícil es, hermanos, es traer a alguien a una iglesia. Hermanos, no hay nada más difícil en esta vida que es volverse a Cristo. Somos enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Por último, hermanos, habla de la condición y es objeto de la ira de Dios. Es enemigo de Dios, aborrece a Dios, entonces es objeto de la ira de Dios. Eso lo dice en Efesios 2:3. Efesios capítulo 2, versículo 3, hermanos, habla de que son las personas sin Cristo son objetos de la ira de Dios. La ira de Dios está sobre ellos. Dice Efesios capítulo 2, versículo 3, dice así, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y ojo a esto, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, voy a decir algo y tal vez decirlo en voz baja porque esto ofende a mucha gente. Pero todo el mundo de afuera cree que son hijos de Dios. Pero la Biblia dice que son hijos de ira. Porque el pasaje lo que está diciendo es que nosotros, Dios nos sacó de ahí, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás.
para ahora ser llamados hijos de Dios. Éramos hijos de ira. El mundo cree que son hijos de Dios, pero son hijos de ira. Eso enseña la palabra, esa es la condición del hombre sin Dios, hermanos. Esa era la condición nuestra. Esa era la condición tuya antes de venir a Cristo. Y ojo lo que te voy a decir, esa era la condición tuya antes de venir a Cristo, no antes de venir a una iglesia evangélica, no. Antes de venir a Cristo. Si ahora estás en Cristo, esa ya no es tu condición. Si has venido a Cristo de verdad en arrepentimiento y fe, esa no es tu condición. Pero si no te has arrepentido, no has pedido perdón por tus pecados y te has vuelto a Cristo de verdad, todavía esa sigue siendo tu condición. Esa condición no ha cambiado, todavía está caída. Solo Cristo puede regenerar esa condición del ser humano, del hombre. Hermanos, esta es la verdadera condición del hombre, aunque el hombre natural no lo sepa o no lo entienda, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14, dice el apóstol Pablo: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, lo que yo estoy enseñando hoy, hermanos, es para espirituales, no para gente natural que no apercibe y que no entiende las cosas de Dios, de su palabra. Y poder entender esta dura realidad de la condición del hombre. Con eso termino, hermanos, entendiendo cuál es la condición del hombre, que es crítica. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado y le dicen: fulano está en condición crítica. Eso quiere decir que está, hermanos, entre la vida y la muerte. La condición es crítica. Hermanos, esa es la realidad del hombre sin Cristo. Aunque él no lo sepa, pero su condición es crítica. La única solución o la respuesta para el hombre que está crítico es Cristo Jesús. Es la única solución para el hombre. Es Cristo el Señor. Él es la única solución para todo esto que hemos estado viendo. La condición del hombre, tu condición si no te has vuelto a Cristo, es crítica. Tal vez no lo habías visto, no lo habías entendido, pero esa es tu condición sin Cristo. Y necesitas volverte a Cristo. Necesitas a Cristo en tu vida. Yo te invito a que te vuelvas a Él. Que vengas a Él, a la cruz, en arrepentimiento y fe. Que pidas perdón por tus pecados y reconozcas que solo Él te puede dar salvación. Porque de lo contrario, vuelvo a insistirte, tu condición es crítica. Esa es la realidad. Por eso dice la palabra en Hechos capítulo 4, versículo 12. No lo busquen, dice así: y en ningún otro hay salvación,
Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre debajo del cielo en el cual el hombre pueda ser salvo sino a través de Cristo. Y eso es lo que tú necesitas, yo necesito, y todo aquel que escuche este mensaje necesita es a Cristo en su vida, porque de lo contrario su condición es crítica. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias una vez más, Señor, por permitirnos escuchar el Evangelio, escuchar tu palabra. Esa palabra que nos da luz, Señor. Esa palabra que nos muestra la verdad. Esa palabra que nos enseña cuál es tu verdad, Señor. Para poder entender cuál es la condición del hombre caído, del hombre sin Dios. Donde tu palabra nos muestra que el hombre sin Dios es malvado, perverso, tiene su corazón de piedra, está muerto, es ciego, está perdido. Él aborrece tu nombre, Él es enemigo tuyo y la ira tuya está sobre Él. Por lo cual, Señor, solamente tú puedes salvarle. Solo tú puedes regenerar su vida, su corazón, y darle vida al que estaba muerto, Señor. Darle luz al que estaba ciego. Ojalá, Señor, que a través de tu palabra hoy muchos vengan a ti y tú les puedas dar vida, Señor. Esa es mi oración en esta hora. Y por otro lado, infinitas gracias, mi Señor, porque esa era mi condición antes de que tú vinieras a mi vida, Señor. Gracias de dónde me sacaste. Gracias, Señor, porque hoy puedo decir que soy tu hijo y no un hijo de ira, lo mismo que los demás. Aquello, Señor, que tú te nos has presentado en el camino, Señor, ¿cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no buscarte todos los días, Señor? ¿Cómo no anhelar tu presencia? ¿Cómo no querer venir a escuchar tu palabra, alabarte y adorarte como pueblo, como iglesia? Señor, si estábamos perdidos y fuimos hallados, estábamos ciegos, Señor, estábamos muertos, y tú nos has dado vida, nos has dado luz, Señor. Como cantábamos antes, Señor, cuán grande eres, oh Dios. Cuán grande eres, Señor. Cuán grande eres, Señor. Hoy te damos toda la gloria, toda la honra, mi Señor, y la alabanza por esa obra hecha en la cruz del Calvario, Señor. Y a través de esa cruz, acercarnos a ti nuevamente, Señor, para tener una relación personal contigo, Señor, y amarte con todo nuestro corazón, Señor. Padre, gracias en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Rey?